Amigos televidentes, hoy recordaremos una fecha muy importante en nuestro país. Nos hemos preguntado muchos por qué es importante celebrar o por qué es importante esta fecha en nuestro país el 1 de mayo. ¿Por qué muchos empleados, muchos trabajadores en diferentes empresas y en diferentes rubros celebran esta fecha con alegría, con emoción y con entusiasmo? Hoy vamos a recontar un poco de lo que se ha vivido durante este año, 1954, una fecha histórica donde muchos trabajadores se levantaron desde temprano para poder protestar y para poder reclamar condiciones y también mejores salarios y que desde entonces se han logrado realmente muchos logros en todos estos años y por eso esto es sumamente importante. Vamos a recordar, muchas personas han platicado con nosotros y nos han contado desde ese tiempo de sus diferentes trabajos, sus labores y cuáles son esos logros que se han dado hasta la fecha de hoy. Acompáñenos en este recuento. Pasar haciendo caminos. Fue entre el 1 y 2 de mayo de 1954 que los trabajadores bananeros de Honduras se fueron a una huelga, que después de una semana se extendería a nivel nacional e involucraría a casi la totalidad de los trabajadores de todo el país, sin imaginarse que estaban partiendo la historia de Honduras y formando un movimiento social sin precedentes. Debido a la penuria y a la escasez de dinero en aquellos entonces, me refiero pues a que los salarios eran muy bajos y los trabajos muy pesados. Entonces los trabajadores decidieron tomarse pues todas las instalaciones de la empresa para poder demostrar su inquietud, su malestar por estar como esclavizados en los trabajaderos que tenía la tela de Railroad Company en aquellos entonces. El 1 de mayo significa una doble conmemoración desde el punto de vista histórico. En primera instancia, su connotación internacional con el asesinato de 6 dirigentes sindicales en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, que se dio en el marco de una huelga general. En segunda instancia, estamos conmemorando la primera manifestación de los obreros hondureños como lo fue la huelga general de 1954. Significa la apertura a mejores condiciones de trabajo y de salario para todos los trabajadores que pertenecen a la Tela Railroad Company. Los trabajadores de las fincas usaban camisa y pantalón azul del género caqui, teniendo solo un repuesto para el trabajo. Las largas jornadas provocaban agotamiento físico, por lo que algunos después de cenar se iban a acostar a su hamaca, muchas de las veces sin quitarse la ropa mojada. En los cuartos donde dormían se producían problemas porque cuando algunos llegaban tarde perturbaban el sueño de los demás. Los domingos salían los trabajadores a las aldeas más cercanas y usaban camisa blanca y pantalón de otro color. Al sudar se les manchaba la camisa, especialmente la de las mujeres, por su fuerte transpiración corporal, de lo que hoy existe una explicación. Salía de trabajar, venía usted, se lavaba, se cambiaba. Cuando usted se ponía se ponía su ropa blanca, una camiseta blanca o algo así, verde, donde desluía por los poros. El veneno, correcto. La historia laboral narra que en la década de los 50, las compañías bananeras Tela Railroad Company y la Standard Fruit Company tenían un poderío económico e influencia en la vida de los hondureños, pero las condiciones para los trabajadores eran totalmente inhumanas. Todo era pura fuerza, porque por ejemplo a uno le daban un lote de 5 mulas y entonces el cortero cortaba la fruta, la ponía al pie de las matas y uno como era mulero tenía que, por ejemplo, eran 6 mulas, eran 12 racimos que tenía que cargar para llevarlo, porque antes la fruta no la empacaban, sino que la embarcaban en rejillas, estribadas y eso iban dentro de la rejilla. No había empaque, no había nada eso. La modernización vino después. Sobre este acontecimiento hay diferentes opiniones y puntos de vista. Para unos fue malo, pero para otros no todo fue tan malo según sus opiniones, siempre basados en lo ocurrido en aquel entonces. Pues no hubo nada de violencia, porque todos los trabajadores de todos los departamentos de donde yo les expliqué anteriormente ya tenían conocimiento de cuál era el objetivo
de la huelga y cómo iban a llevar a cabo el desarrollo de la huelga. Y entonces, como todos ellos ya sabían de todo eso, entonces cada quien iba buscando su área que le correspondía y después fueron siempre integrándose e invitando a los demás miembros de los otros departamentos de trabajo. Fue en la Ciudad del Progreso la sede donde se reúnen los trabajadores y forman un pequeño gobierno. También formaron comités de apoyo, de vigilancia, y la ciudad empezó a ser dirigida por los obreros en la huelga. Mire, yo estaba terminando dos acres de chapia, cuando miro el gentío y esto, ¿qué es huelga? Porque el apodo mío es Cancha. Y esa huelga no vamos a trabajar por los salarios, todos a progreso, el gentío. Se empezó que los directivos de la huelga, Raúl Edgardo Estrada, bajito, chiquitito. El de reclamos que iba a negociar Benigno González. Y el negrito que solo le llaman Chocolate. Por otro lado, las esposas de estos trabajadores y sus hijos soportaron hasta el final los momentos críticos que se vivieron durante la huelga, sobre todo la falta de alimentos para poder subsistir, según nos cuenta doña María, esposa de uno de los humildes cortadores de las fincas en aquel tiempo. Sí, se sufrió bastante porque no teníamos leche para darnos. Si les cocinábamos un poquito de arroz, a aquellos niños era como que les caía algo del cielo. Fueron muchas las dificultades que se vivieron durante los más de 60 días que duró la huelga de los trabajadores, sin recursos económicos para sostener y alimentar a sus familias. Sin embargo, muchas personas en apoyo les ayudaban con un poco de comida, lo que sirvió de mucho para continuar firmes en su lucha por sus derechos. Entonces el comité de huelga, ya que estaba formado, prepararon un pliego de peticiones. Este documento exigía el 50% de aumentos salariales y se daba un plazo de 48 horas para la respuesta. El gerente pidió 30 días para contestar, pues según informó, el problema debía ser resuelto en las oficinas centrales de Boston. Esto hizo que los trabajadores paralizaran sus actividades el 3 de mayo y ese fue el comienzo firme de la huelga. Cuando finaliza la huelga, vino la empresa, no, esta gente está débil. Los dio 40 lempiras a cada trabajador para que compráramos la comida, porque esta gente dijo la empresa está débil. Sin comer, 2 meses y pico. Hasta puso el trencito allí en la zona americana para que fueran a comprar las comidas en los mercados, sacos de comida, como aquel entonces era barato. Después de la huelga. Sí, cuando finalizó la huelga. Cuando finalizó. Ya otro día estaba eso. Los mandadores ya ganaba otro sueldo, ya ganaba 1,408 las 8 horas. ¿Sí? Ya ganaba un poquito más uno. Ya tenía el derecho uno. Ya cuando uno se enferma, ya después de la huelga ya tenían los derechos. Ya en el hospital lo atendían diferente, ya no era como antes. Era diferente. Ya habían atendido, los jefes ya tenían miedo a los reclamos. Cuando había un reclamito, sí, estaban puntual, rápido lo resolvía el mandador. Sí, ¿no? Hay que atender a esta gente, porque ya sabía que estaba la organización. Cuando finalmente se llega al acuerdo entre los trabajadores y las empresas bananeras, el 9 de julio, después de 69 días, terminó la huelga con la firma de un convenio sobre insignificantes concesiones a los trabajadores con base a la oferta del 1 de julio, es decir, un incremento salarial de 5 a 10 centavos por hora y una gratificación de 40 lempiras para los trabajadores que se reincorporaran de inmediato a sus labores, tal y como lo han expresado los entrevistados. El hambre, la represión política, las intrigas y la traición lograron por fin quebrantar la voluntad de lucha de los obreros. Pero si estos no lograron de inmediato lo que se proponían, con su acción cambiaron el curso de la historia hondureña. Bueno, amigos televidentes, y desde aquí de la finca Mayarí, ubicada aquí en la Lima Cortés, llegamos al final de este reportaje donde escucharon ustedes la historia
contada por todas estas personas que vivieron en todo lo que es este proceso de la huelga desde 1954 hasta la fecha de hoy. Hoy hemos podido compartir también, para finalizar este reportaje, este especial dirigido para todos los trabajadores y emprendedores y obreros que trabajan arduamente a diario para poder subsistir, que lo hemos dedicado a ustedes. Hemos podido compartir el proceso también de lo que es la exportación del banano hacia diferentes partes del país. Con este reportaje yo regreso con ustedes. Soy Cindy Salgado para Teleprogreso. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse